Lucas 19:10. Voy a leer un solo versículo para adentrarnos, ya luego vamos a estar leyendo un poquito más, ¿vale? Y leo la palabra a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo voy a repetir. Jesús está hablando en casa de Zaqueo y está dando testimonio de lo que ha ocurrido cuando Zaqueo se arrepiente. Y él dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por tu infinito amor y tu misericordia. Te rogamos que tú en esta hora abras nuestro entendimiento, Señor. Seamos capaces de expresar la justicia del nuevo pacto, Señor. Aquello que tú con tanto amor nos has traído y nos lo has dado por herencia a través del testamento que Cristo abrió. Abre ahora nuestro entendimiento para que podamos saber lo que hemos recibido en ese testamento, Padre. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Ese versículo se suele usar muchas veces para dar a conocer que Jesús vino a salvar a los que se habían perdido. Y lo hacemos plural, el término, dando a conocer las almas perdidas. Pero el texto no habla en plural, habla en singular. Porque el Hijo del Hombre vino, dice, a salvar, a buscar y salvar, dice, lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Claro, nosotros podemos añadir que entra dentro del contexto, bueno, se había perdido nuestra alma, las almas de las personas. Pero Jesús está dándole a eso un matiz de gobierno, de reino. ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido el diseño original con el que Dios comenzó todas las cosas. Y el Hijo del Hombre vino a eso. No solamente vino a salvar las almas, que sí, sino buscar y salvar lo que se había perdido. Porque además de que nuestras almas se habían perdido, se había perdido la credibilidad del plan y del proyecto que Dios tenía desde el principio. Se había perdido algo que se había trazado bajo plano en la eternidad anterior, y el enemigo había conseguido no solamente frustrar ese plan, sino desaparecer con los planos. Como dijo uno, Elías cerró el cielo y se desapareció, y ahora todo el mundo buscando a Elías. Pero aquí no estamos buscando a Elías, aquí estamos buscando los planos donde Dios diseñó algo desde el principio que nadie tuvo la capacidad de sacar a la luz. Cuando viene el Hijo del Hombre, él dice, yo he venido para eso. Gloria a Dios. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A salvar y a buscar lo que se había perdido. Vino a llevar a cabo lo que decían los planos originales del diseño que Dios tenía con el hombre, que todo quedó distorsionado por causa del pecado. Y después del pecado, el enemigo, que el Señor lo reprenda donde quiera que esté, que tiene unas maquinaciones y una habilidad terrible que la iglesia todavía al día de hoy ignora. Él ha sido el que ha distorsionado la obra, el plan, el proyecto, el diseño y el orden de Dios, al punto que al día de hoy y a la fecha a la que estamos corriendo, todavía hay una ignorancia dentro de la iglesia que no conocemos todavía el diseño original de lo que Dios estableció desde el principio. Por eso es que tuvo que venir Cristo. Muchos de nosotros creemos que Dios nos ha salvado para ser salvos. Y lo que para el perdido es una finalidad, traerlo a Cristo, ¿vale? Porque muchas veces creemos que la finalidad de la iglesia es traer a los perdidos a Cristo, y ahí se acaba todo. Bueno, te voy a decir que si eres evangelista, pues tu misión más o menos se mueve en ese orden. El evangelista tiene que trabajar a través de la ley para convencer a los perdidos de pecado, de justicia y de juicio y traerlos a Cristo.
Porque dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero cuando lo tenemos en Cristo, ¿qué hacemos? Con el salvo. Ya el evangelista no puede trabajar en él. Tiene que trabajar el pastor. Y él es el que a ese se le encomienda al ministerio apostólico, porque tiene que haber en la iglesia visión apostólica y profética, donde se desarrolla y ahora se extiende el pergamino, los planos, y al que ha entrado por la cruz, que es la puerta, ahora se le traza una visión del reino, donde el objetivo es el proyecto de Dios desde el principio, y se le empiezan a abrir los planos que se perdieron. Cristo, por su espíritu, a través de las epístolas de Pablo y de Pedro y de Juan y de todos los apóstoles, le abre el rollo al creyente, y entonces que empieza a entender el plan, proyecto y propósito que tenía desde el principio, donde ya la salvación o la justificación del alma ya no es el fin, sino que es un trámite por el cual Dios te habilita para que seas un hijo de Dios, un siervo de Dios y un ministro competente del nuevo pacto. Porque hay muchos hermanos al día de hoy dando vueltas, porque como ya son salvos, tú sabes que dicen por ahí que el salvo siempre es salvo. Y nada más que lo escuchan 3 veces, pues se aburren y empiezan a dar vueltas. Tienen vida de recreativo. Tú sabes, ¿no? A la mañana salgo, me tomo el cafelito, la tostada, estoy aquí, allí, después llego, vivo vida de disfrute. Y yo no digo que no. Pero muchas veces en ese tipo de concepto y de vida, de proceder, hay falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque el pergamino, los planos, van mucho más allá de donde a ti te dijeron que se acababan. La cruz está establecida en un punto kilométrico de todo el diseño de Dios con los hombres. Pero la cruz en el eterno proyecto de Dios, eso es otra cosa. Y Jesús vino, y cuando se expresó en casa de Zaqueo, que Zaqueo era jefe de los publicanos, no era lo que pasa que era hijo de Abraham. Él dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y buscar lo que se había perdido. El enemigo se ha encargado de que el hombre no encuentre la salida o la puerta a la salvación. Pero los que lo han encontrado, él se ha encargado de que se queden enredados en la religión, sin un propósito y sin una visión más allá de la salvación. Ahora dentro de la religión, pues tiene que buscar la manera. Tenemos el sector legalista que está en un córner, en un extremo, que dice que, bueno, pues si has sido salvo, ahora tienes que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay que santificarse. Si tú escuchas hablar a un legalista, el grueso de su mensaje va a ser: sin santidad nadie verá al Señor. Y posiblemente te mire de arriba abajo y de abajo arriba, te intentará buscar defectos en la ropa, en la forma de vestir, en esto y en lo otro, y te dirá sus 4 textos bien lanzados con maldad para que te sientas mal contigo mismo y que tú no tengas santidad y no te encuentres aceptado delante de Dios. Ese es el legalista que anda por ahí haciendo su obra. Y yo te lo digo porque yo estuve ahí. Después tenemos en el otro córner al sector liberal. Ese es el que te va a decir, ese como la base la tiene puesta en que la salvación no se pierde. A lo mejor no quiere sembrar con Carvino, pero la salvación no se pierde. Entonces llega un momento que el pecado ya ocupa poco lugar, porque como la salvación no se pierde, no pasa nada porque uno peque. Entonces se empiezan a deslizar. Y ya no es uno que le enseña eso, se han amontonado, dice la Biblia. En el último tiempo, dice Pablo a Timoteo, vendrán montones de maestros que predicarán esta palabra, pero no conforme a la ciencia, ni la revelación de la justicia en los pactos, conforme a sus propias pasiones que la predicarán. Se le llama libertinaje, gracia libre, supergracia. Todo eso está en el otro extremo. Y son muy pocos los que se han mantenido en un equilibrio donde para ser santos han entendido que no hay que ser un legalista, y para ser libre han entendido que no hay que ser liberales, sino se mantienen en la justicia del nuevo pacto. Ahí está la cruz. Como tú no tengas revelación de lo que pasó en la cruz, acabas distrayéndote con el placer, o metiéndole palo a otro mundo para sentirte bien contigo mismo, buscando una justicia de ley que nunca vas a encontrar, porque la justicia no está en la ley, sino que está en la gracia de Cristo. Y unos no tienen descanso, porque bien por obra
Pero otros tampoco tienen descanso porque están pecando sin parar y el pecado al final te pasa factura. No te vayas a creer que el espíritu no se contrista cuando tú pecas, que se contrista. Ni te vayas a pensar que él no se apaga cuando tú le echas una manta por encima, porque se apaga. Y muchos están en un nivel que ya no es ni contristado ni apagado, es que están afrentándolo. Y ahí hay unos riesgos, porque después de esos 3 pasos viene la blasfemia. Y dicho esto, si nosotros entonces nos proyectamos, porque acordaros que el otro día estuvimos hablando de esa iglesia gloriosa, que es ese pequeño remanente que tiene la visión de expresar y dar a conocer en la justicia del nuevo pacto. Ese término se coge años para desarrollarlo. Yo siempre he dicho que la justificación es un suceso. De momento, ¡pam!, ha sido justificado. Tú no sientes nada porque eso se produce fuera de ti. ¿Dónde? En la administración del cielo. Allá arriba. Tu nombre y tu identidad queda totalmente desaparecida. O sea, tu naturaleza adámica ya no vale. Esa naturaleza ha quedado en un renglón delante de Dios, donde era tan imposible regenerarla, que la única salida que había legalmente y justamente era matarla, era crucificarla. Por eso es que Cristo vino a crucificar esa naturaleza de Adán en nosotros, haciéndonos justicia en la cruz del Calvario. Ahora, que los que no entienden esto ni viven por el Espíritu están viviendo en la vida del alma, esa vida que por naturaleza y por creación traemos todos, ¿verdad que sí? Que es alma viviente, porque el primer hombre es Adán, es alma viviente, pero el segundo hombre no es alma viviente, es espíritu vivificante. Y muchas veces camuflamos ese amor de Dios expresándolo con la naturaleza humana, porque el ser humano ama por naturaleza, ama al cónyuge, entre comillas, pero se ama a los hijos, ama a los nietos, ama a la familia de sangre, ama... Y ahí muchas veces queremos nosotros disolver o dar a conocer el amor de Dios. El amor de Dios no tiene nada que ver con carácter humano. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, dice el capítulo 5 de Romanos, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Yo tengo que empezar a amar por el Espíritu, para dar a conocer la justicia del nuevo pacto. Cuando Jesús empezó a expresar ese amor, que le dijeron, mira, tu madre, tus hermanos, dijo, ¿quién es mi madre y mi hermano? Tu madre y tus hermanos, ahí están. En el amor del nuevo pacto y el espíritu vivificante, mi madre y mis hermanos es todo aquel que oye la palabra y la obedece. Ese es mi hermano y esa es mi madre, dijo él. Entonces la familia corre ahora en otra vertiente. Porque esto ya no va por religión ni por tradición. Nosotros muchas veces nos movemos por tradición, por cultura, por dogma. Y eso está injertado en nosotros, aunque no se ve con los ojos de carne, está ahí. Y tiene que ser suprimido y reemplazado por una mentalidad nueva que no tiene nada que ver con las cosas de esta tierra, es la mente de Cristo. Y ese proceso se llama la santificación, donde Dios te desinstala. ¿Cuántas veces tú desinstalas una aplicación en el móvil? En un momento la tira al cubo a la basura y dice el aparato desinstalar. Y ahora dice, bueno, me voy a bajar otra. Y ahora así, ya está instalada. Pero claro, nosotros no trabajamos al nivel de Google. Dios se va a coger a lo mejor una vida entera en desinstalar a Adán para instalar a Cristo. Y tú tienes que estar pendiente del procesamiento que Dios va a hacer en ti y en mí. Cuando nosotros hemos sido alcanzados por Dios para dar a conocer ese plano original desde el principio, nosotros tenemos que empezar a entrar en una escuela o en una universidad donde Dios te da sabiduría y ciencia y capacidad, de manera que tú empiezas a sobrepasar y a estar por encima de los que tienen una mente natural, porque tu mente no es natural, sino que es sobrenatural, porque tu mente es la de Cristo.
Y Dios te lleva a ti a participar de una sabiduría, de una ciencia, de una inteligencia de la cual no pueden ni participar ni comer los que no pueden echar mano de ese altar, que es del altar de la gracia. Y en ese orden es donde Dios te empieza a levantar para que otros vean cómo es que se administra las cosas de Dios y cómo es que las cosas son en el reino de los cielos. Pero la iglesia no está haciendo su trabajo. El orden en la casa del Padre, la jerarquía en la que se mueven las cosas en el reino de Dios, donde el esposo ama a la esposa como a su propio cuerpo, la esposa respeta al esposo porque es la autoridad que tiene por encima, los hijos están sujetos ahí. Hay una unidad genuina donde se mueve el señorío de Cristo. Los hermanos se aman los unos a los otros como si se amaran a sí mismos, miran por sus necesidades como si fueran por las de ellos. Hay una jerarquía y un amor porque todos estamos bajo la misma luz. Hay una comunión íntima entre el mismo cuerpo. Nos miramos, nos honramos, nos tenemos por encima y por encima los unos a los otros, todo como dice la palabra. Eso no está pasando en la iglesia porque no se está predicando ni se está enseñando lo que es la jerarquía del reino. Se han perdido valores como la lealtad, la honra, la dignidad, la fidelidad. Nadie habla de eso. Te metes en la iglesia o te metes a hablar con algún hermano y lo único que hay es chisme, murmuración, crítica, amargura, carne. Entonces hay algo que no está funcionando en el diseño de Dios en nosotros. Nosotros estamos para afectar la enseñanza secular, para enderezar lo torcido, como hablábamos el otro día. Cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer, algo está fallando. Si yo me propongo ser luz y sal, el resultado de ese propósito será que me santificaré cada día más para Dios. Llegará un momento que proyectaré y expresaré la justicia del nuevo pacto más correctamente. Seré más preciso en mis palabras, tendré más capacidad mental, más lucidez. Iré afinando mi verbo, iré afinando mi visión, iré afinando mi conducta, iré afinando mi actitud hasta que sea igualito a Cristo. Es un proceso que nadie quiere correr. Porque nos han dicho que el salvo siempre es salvo. Déjame que te diga una cosa. Dios te ha llamado con un propósito. Y no para que ande con el traje, chaqueta y la corbata todo el día paseándote. Es para que te ponga el mono de faena y te considere un obrero y un ministro del nuevo pacto. Porque Jesucristo dijo, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque nadie está haciendo la obra. Porque para meterse en la obra de Dios hay que entender la obra de Dios. Y el orden de cómo se edifica. Porque a mí no se me ocurra empezar una obra y lo primero que traiga a mi casa es al pintor. Ese es uno de los últimos, ¿no? Con el carpintero. Pero estamos en la obra y vamos a traer al pintor, al carpintero, al que monta los muebles de cocina. Y resulta que están todavía los encofradores y los ferrayas echando hormigón. Usted me entiende, ¿verdad? Como todo, hay un desalineamiento en el orden de la edificación. La obra se empieza por abajo y lo primero que hay que echar son los cimientos. Y nuestros cimientos tienen que estar en los mismos que lo echaron al principio. Dice, cimentados y argumentados en el cimiento que echaron los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero no lo sabemos de memoria, pero cuando eso toca pasar a la acción, a la práctica, eso tiene que coger verbo. En estas tablas de carne en 3D, no sé cómo eso va. Porque no me renuevo en el espíritu de mi entendimiento. Simplemente como sé que el salvo es salvo, he entrado en una religión. Acordaros que el otro día os dije esto.
La reforma protestante no es la reforma de la Iglesia de Cristo en cuanto a llevar las cosas al diseño original. La reforma protestante es algo que hizo un señor, o empezó un señor llamado Martín Lutero, que protestó contra el catolicismo romano. Entonces la base ya estaba echada, que es la que echó Constantino, y unificó a toda la iglesia universalmente, llamándole Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque yo creo que aquí nadie se ha salvado de ser romano. A los 2 meses para la pila. A romanizarte. Lo que no sabíamos nosotros es que nos tenían preparado también una bandeja de protestantismo evangélico, y nosotros cuando llegamos allí dijimos, ahora sí que hemos llegado a la tierra de libertad y la tierra de salvación. Ya no tengo que darle cuenta al párroco, porque ahora yo me he aprendido 1 de Timoteo 2:5, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora le dice al cura que mi mediador se llama Jesucristo. Y me empezaron a echar la manta y a hacer la cabra. Y cuando vino el pastor, resulta que tenía más gobierno sobre mi vida que el mismo párroco. Porque los pastores evangélicos tienen más control de las congregaciones que los párrocos de la barriada. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Ha sido una trampa del enemigo. Ahora también nos tenemos que liberar de ese residuo de la reforma. Porque nosotros no hemos sido llamados a hacer una obra de hombres. En el primer siglo no había religiosidad. Le costó al enemigo enredar a los primeros cristianos hasta que los enredó con la religión cuando apareció Constantino en el año 350. Pero hasta entonces no pudo con ellos. Porque los iba a enfrentar y no encontraba ningún cabecilla. Los iba a enfrentar y no encontraba ninguna cúpula a la que meterse mano, porque era un movimiento que no paraba de moverse. Decía, allá están aquí estos que trastornan el mundo. Y buscaba una cabeza y buscaba cómo meterle mano y no podían. Y los echaban a los circos romanos y los mataban y los apedreaban y los aseteaban. Y no entendían cómo es que esa gente daba su vida por esa causa. Los seguidores de un tal Jesús de Nazaret. Y vino Constantino y dijo, párate, le vamos a hacer la llave a esta gente. Voy a decir que yo soy cristiano, que ya nadie los va a perseguir y le voy a dar un templo. Y cuando hizo eso, se acabó el fuego. Se apagaron como el que apaga una vela de cumpleaños. Ahora los metió felices y contentos a que hagan sus cultos dentro de 4 paredes. Claro, tuvo el control, se le llama la era del oscurantismo hasta que aparece Lutero. Remueve un poquito otra vez el tema, porque Lutero, como he dicho antes, protestó contra, se le llama una protesta, pero contra lo que había establecido el Papa. Y más de lo mismo. Ahora nosotros estamos en un despertar por el Espíritu, entendiendo y conociendo que la obra de Dios va mucho más allá de lo que la reforma protestante nos enseñó. Y ahora es que nosotros tenemos que poner manos a la obra. ¿Sabéis lo que hicieron los judíos cuando Moisés les dio la Torá? Que era un código para que se gobernaran a sí mismos, donde Dios era su rey y ellos pudieran ser luz a las naciones. Una nación santa de reyes y de sacerdotes, para mostrarle a las naciones la ley del Dios eterno. Ellos cogieron la Torá y la distorsionaron y sacaron el judaísmo. Y el judaísmo es una mala interpretación de la Torá, donde cuando tú entras a ese judaísmo, lo que sientes es una religión y un yugo sobre ti, donde todo es condenación y todo es pecado. Pero cuando viene Cristo y deja el evangelio y deja otra vez los planos bajo luz,
porque pone a Pablo a desenmarañar todo eso. Y Pablo se marcha, que el apóstol ya lo dijo: cuando yo sea quitado de en medio, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así fue. Y entonces hicieron del evangelio lo que nosotros conocemos hoy como el cristianismo, que tiene dos ramas: una es el catolicismo y otra el protestantismo. Pero es que Cristo no vino a traernos el cristianismo, Él vino a traernos el evangelio del reino. Por eso empezó su mensaje diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, creed, arrepentíos y creed en el evangelio, porque yo he venido a salvar y buscar lo que se había perdido. Y cuando Él empieza a mover todo eso, es que entonces empieza el apóstol Pablo y todos los discípulos a entender lo que es la jerarquía en el reino de Dios y cómo es que se mueve todo esto en una justicia superior a la que nosotros como hombres le podíamos ofrecer a Dios. Es la justicia que Cristo imputa en el Calvario, gratuita y perfectamente. Y en base a eso es que nosotros nos tenemos que proyectar. Y ahí la iglesia falló, y ha fallado, y hasta el día de hoy no hemos llegado a afectar las naciones con el evangelio correctamente, porque nuestra misión es ir a las naciones. Acordaros que Dios le dice a través de Moisés al pueblo judío: no te mezcles con las naciones. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu y no está vacunado. Entonces, si te mezclas con ellos, te vas a contaminar y te van a enseñar todos sus caminos malos: la idolatría, la hechicería, te van a enseñar todo lo malo. No te juntes con ellos. Mas sin embargo, la iglesia que tiene el espíritu le dice: ve a las naciones y ser luz y sal en medio de ellos. Y ahora la iglesia, ¿qué es lo que hace? Se mete entre cuatro paredes y hace su vida egoísta, sin visión, sin proyección, sin nada, porque total, yo soy salvo. Pues eso es un error y un engaño del enemigo. Hay una expresión que hace el apóstol Pablo que le encanta hacer en sus epístolas, y es esta: no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque no quiero que ignoréis, porque no quiero que seáis ignorantes, porque no quiero que ignoréis las maquinaciones del diablo. Y así están todas las epístolas: no quiero que ignoréis. La ignorancia es una enfermedad tan terrible que como se te meta adentro, te deja cao. Le dice Oseas al pueblo de Israel: mi pueblo ha perecido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Como te esté faltando conocimiento acerca de lo que es el pacto y lo que Cristo ha ganado para ti, acabas muriéndote por falta de ese conocimiento que se convierte en ignorancia. Dios le da una promesa a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto, porque te prometo una nación, te prometo un hijo, te prometo una tierra. Y dice que Abraham sale de Ur de los Caldeos y sale a buscar, y él no sabe ni a dónde va, sino que ha escuchado a Dios y va por ahí. Y se coge a Abraham un montón de años hasta que alcanza la promesa, pero por medio de la fe, no es que él la alcanzara, porque la promesa es tipo de Cristo, sino que cuando vio a Isaac nacer de una forma milagrosa, él vio su día. Pero la promesa siguió extendiéndose hasta que cuando vino Cristo, que vino en el tiempo del cumplimiento, ahí la promesa aparece. Nosotros no estamos en la dispensación donde tenemos que alcanzar la promesa. Ya ha venido la promesa. Ya está Cristo presente. Dice que es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Ahora entonces, ¿en qué travesía estamos, hermanos? Estamos en la promesa, alcanzando la herencia que Dios dejó para nosotros. Si a ti te han dejado una herencia bajo testamento y tú no te enteras de eso, nunca vas a ir a reclamar lo que te pertenece. ¿No? Pero si te enteras de que han dejado un testamento a tu nombre con una herencia a tu favor, entonces te atreves ahí a reclamarlo. La iglesia no se ha enterado de que hay una herencia a nombre de ella y cree carnal y humanamente que eso pasará a poseerlo y agarrarlo cuando se muera. Ya tu naturaleza ha muerto en Cristo. Ya ha muerto el que tenía que morir en lugar tuyo. Por lo tanto, si tú has muerto en Cristo, tú ya no tienes que morir más veces, ya tienes que reclamar herencia. Ya están los bienes venideros ahí. ¿Por qué dice Pablo que él no tenía ninguna necesidad?
Porque el Dios al que le servía, dice, suplirá todas mis necesidades, como dice, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces se las anticipaba. Y la iglesia no entiende este diseño de parte de Dios, que Dios ha anticipado nuestra muerte y nos quiere dar una herencia en vida de la carne, para que este mundo conozca quién es la iglesia de Cristo con toda la plenitud de lo que Cristo ha ganado en la cruz del Calvario, que es el diseño original desde el principio. Por eso cuando Jesús aparece en la escena, oye esto ahora, y empieza a decirle al pueblo de Israel, incluso en la sinagoga de Nazaret, él dice, y lee en Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, dice, ¿para dar qué? Buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dice, a los que están oprimidos por el diablo. Yo he venido a quitarle el manto de opresión y de luto y a ponerle un manto de justicia y de gozo y de alegría. Porque cuando Cristo aparece en la escena, como estuvimos hablando el domingo anterior, es el cumplimiento del jubileo. Israel celebraba cada 50 años naturales un año que significaba el jubileo. 50 años naturales es un año jubilar. Y en ese año, ¿qué pasaba? Todas las cosas volvían a su origen. El que había perdido una tierra, una propiedad, volvía al primer dueño. El que estaba esclavizado en una casa porque se hipotecó y no pudo pagar y entró de esclavo, era liberado. Él con su familia y con todo, y eran libres. La tierra no se labraba porque también era libre. Y cuando Cristo aparece en la escena, Él dice, el año agradable del Señor, ahora es que ha empezado, ahora es que yo lo empiezo a anunciar, y ahora es que esto va a coger cuerpo, legalidad y realidad en mí. Por eso Él ha abierto un tiempo que no tiene cronos, sino que es un tiempo kairos, donde el jubileo de Dios ha empezado y todavía no ha acabado, porque está esperando que tú redimas todo lo que Dios preparó para ti. Que tú alcances eso, que tú alcances la propiedad que te pertenece, que tú alcances la sabiduría, la ciencia, que tu familia la traigas a Cristo, que tus amigos, que tus vecinos, que todo lo vuelvas y entre todo en una repatriación real, hasta que tú y yo podamos decir que hemos sido enriquecidos con las riquezas de su gracia. Por eso el tiempo cronos a los ojos de Dios está parado, porque ha entrado un tiempo de gracia, un tiempo de Kairos. Estamos en el jubileo de Dios. Eso se le llamaba el año agradable, se le llamaba el año de remisión, se le llamaba el año de rescate. El tiempo de jubileo es un tiempo Kairos para llevar todas las cosas a su estado, diseño y origen. La propiedad vuelve a su dueño original. Por eso es que tú, cuando vienes a Cristo, vuelves a tu dueño original, porque en el principio el hombre le pertenecía a Dios. Pero por causa del pecado, Satanás se apropió de los derechos de su alma. Y como en el año del jubileo la gente viene a Cristo, otra vez el hombre que vuelve a Dios. El hombre es propiedad de Dios, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. Satanás ha distorsionado la imagen que Dios le dio al hombre, y Dios rescata otra vez al hombre en Cristo. Hasta que tú no tengas la imagen del celestial, tú no puedes parar. Porque de la misma forma que has traído la imagen del terrenal, dice la Biblia, traeremos también ¿qué? La imagen del celestial. Por lo tanto, tú tienes trabajo que hacer hasta que seas igual a Cristo. Tú eres una heredad de Dios. Y Dios ha puesto su espíritu en ti. Dice la Biblia que hemos sido sellados. Oye esto, cuando escuchamos el Evangelio dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Efesios 1, 13 y 14. Hasta, dice, hasta la redención de la propiedad adquirida. ¿Qué es el Espíritu Santo? Que es las arras, es la garantía que Dios quiere que tú sepas que tiene en medio de este proceso, la garantía de que Él mismo se va a dar a la tarea de que tú recibas aquello que Él ganó para ti. Por eso es que deja el Espíritu Santo, eso es una garantía. Cuando el Espíritu Santo se contrista, algo está pasando, porque Él es la garantía de que tú vas a recibir todo lo que Dios ganó para ti.
Pero si tú no te alineas con ese diseño, tú estás por ahí que no sabes ni quién eres, porque no tienes identidad, ni dónde estás parado, ni a dónde vas. En el Antiguo Testamento le dijeron a uno de dónde viene y para dónde va. Miró para atrás y no sabía ni de dónde venía. Y miró para adelante y menos todavía. La iglesia se está perdiendo en sí misma. Tú tienes que recuperar la identidad. Cuando recuperes la identidad, entonces que te posiciona y dice, párate, yo soy un hijo de Dios. No pienses más como un pecador arrepentido o rescatado que quiere devolverle a Dios la salvación, porque la salvación es un regalo, y párate en la mentalidad de un hijo justificado y reclama a Dios la herencia. ¿Tú te piensas que si tú le reclamas a Dios la herencia no te la va a dar? Claro que te la da. Y si te ves preparado, te la da antes. Porque hay un día señalado por Dios donde tú puedes empezar a recibir todo esto, pero tienes que empezar a escuchar, número uno. Número dos, tienes que empezar a creer. Y cuando lo escuchas y te lo crees, entonces que va y lo reclama. Y Dios empieza a darte crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Él. Porque si no, esto no va. Me dijo a mí un hermano, mira, como yo ya estoy salvo, tengo solución a la vida, yo me tengo que distraer con algo. Un hermano en la fe. Así está mucha iglesia distrayéndose con el placer. ¿Quién gana en eso? Satanás. Ese no es el origen, ese no es el diseño de Dios, hermano. La iglesia aquí no está para eso. El año de jubileo es el año de rescate. Es el año de llevar las cosas a su sitio. Y tú y yo estamos puestos para eso. Aunque veamos que el mundo cambia, que está cambiando, que la política cambia, que cada vez hay más inmoralidad, que cada vez está más corrupción, la enseñanza, la economía, está todo corrompido. La iglesia sigue estando con los pies aquí y ella es luz y sal de la tierra. La iglesia es la que tiene que enseñarle al mundo la verdad. Aunque el mundo no crea, aunque el mundo se burle, aunque el mundo diga lo que diga, la iglesia tiene que establecer la vara de la moral. En el orden correcto, en la espiritualidad correcta. Porque tenemos que convencer al mundo de pecado. ¿Cómo lo hacemos? Convenciéndonos de pecado, de pecado, de justicia y de juicio. En el orden jurídico, moral y espiritual. Que dice el mundo, no, es que ahora hay mucho sexo, ahora está LGTBI, HYZ, y te mete el abecedario entera. Tú y yo tenemos que decir varón y hembra, Dios lo creó. Ahí ya no hay huerta de hoja. Y mientras que haya 1, 2, 3 diciendo varón y hembra, Dios lo creó, porque desde el principio eso es lo que está establecido, el enemigo se turba. Pero nosotros, como no vemos lo que va a suceder en el milenio, ni tenemos una visión del reino, ni hemos entendido el pacto, ni creemos que somos ministros del nuevo pacto, ni creemos que ya podemos reinar con Cristo, ni nada de eso, pues entonces no nos proyectamos en ese orden. Mira, proyéctate en ese orden ahora mismo y métete en el milenio como que tú eres un agente puesto aquí por Dios, como un embajador de Él, para enseñar la verdad a todo el mundo, en cualquier orden, porque los ministros están preparados, son como los capataces de las obras, saben tocar a todos los gremios. Es arquitecto, es perito, es capataz, es diestro, conoce plano, sabe hacer todo. Eso es un ministro del Evangelio. Cuando te hablen de economía, de problemas sociales, de problemas jurídicos, de política, sabes de todo y sabes cómo es que eso se ordena y se lleva a su sitio. ¿Por qué? Porque Dios lo está gestionando. Tú tienes que empezar a gestionarlo con tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu casa, con todo lo que te rodea. Ahí es donde entra esa sabiduría y tú la empiezas a desarrollar para que cuando venga el milenio, en el milenio no todos van a reinar con Cristo, aunque la Biblia dice eso. Van a reinar los vencedores. Han adquirido esa sabiduría. Nosotros creemos, no, me muero y ahora cuando me muera me meten a mí un pin y me meten ahora a la mente de Cristo. No es así. Si tú no adquieres sabiduría y ciencia ahora que ya se te ha dado eso por el Espíritu, tú tendrás luego que seguir creciendo. Te la han dado ahora para que la desarrolles ahora, para que la tengas ahora y para que luego la ejecutes.
Y vamos ya entrando en ese reino. Esto simplemente se va a ver interrumpido por 7 años que Dios le debe a Israel, donde va a pasar lo que todos sabemos que va a pasar. Pero es una interrupción de 7 años. Luego sigue todo. Y el rey vendrá a establecer el reino ahora sí en la tierra, porque el reino se ha acercado, pero no está establecido ni está instaurado, porque es el rey el que lo instaura. Pero cuando él entre a reinar desde Jerusalén, donde tiene que ser ungido como rey de reyes y señor de los señores, todos sus ministros que son la iglesia tienen que saber y tienen que administrar la paz y la justicia y el orden. No va a funcionar como tenemos ahora un sistema donde están las fuerzas armadas y a los rebeldes vienen y se lo llevan. No es así. Es la iglesia la que va a expresar el orden y el señorío de Cristo. Habrá jueces, pero son hermanos en la fe. Le dice el apóstol Pablo a los corintios: ustedes no son capaces no hay sabio entre vosotros que pueda jugar entre sus hermanos un problema que ha habido con este. No hay sabio entre ustedes, sabiendo que nosotros, dice, vamos a jugar a los ángeles, y no hay sabiduría para jugar un problema que tenéis entre ustedes. Y como no tenéis capacidad de resolverlo entre ustedes, se vayan a los jueces de la tierra, a los mundanos. Y le dice Pablo: ¿eso es testimonio? ¿Eso es un testimonio delante del mundo? No es testimonio, pues sí está la iglesia. No, que este me ha dicho, que este me ha quitado. Ah, pues te denuncio. Pues tú sabes, como se te mete esa malicia, que le denuncia por todo. A ver por dónde pillo. Pero no me enseña a mí la palabra eso. Dice el apóstol Pablo: ¿no es más bien que aguantemos el agravio? No podemos aguantar, ¿no? Es que la naturaleza almática no aguanta ni un soplío en el ojo. El espíritu vivificante, ese sí que está ungido para amar mucho más allá de la cruz. Hasta allí nos amó Cristo. Hasta más allá de la cruz. Hasta que le dijo al Padre: carga sobre mí el pecado de ellos. Cuando esa justicia se mueve en ti y tú eres un ministro de nuevo pacto, al que te obliga a caminar una milla, tú vas con el 2. Esa es la justicia superior. Al que te quiere quitar manto, tú le dices: ¿qué quieres? El manto, toma, te va a llevar el manto y la capa. Y 2 cajas de donut que tengo aquí también para el camino. Al que te pida le da. Y no tiene el diablo por donde cogerte. Porque no hay alma vivificante. No hay alma viviente, hay espíritu vivificante. ¿Sabéis qué es lo que es eso? Ese es el aceite que no tuvieron las 10, todas las vírgenes, tuvieron 5 nada más. No nos podemos identificar con una vida carnal. Somos embajadores. ¿Nos dice la Biblia eso? Que somos embajadores de Cristo y le estamos diciendo al mundo reconciliado con Dios. ¿Tú sabes lo que es un embajador? Un embajador es alguien que representa a su país en otro país. ¿Sabías eso, verdad? Aquí tenemos el consulado de Bolivia, de Perú, de esto, y ellos están como embajadores de sus países en esto. Entonces los bolivianos aquí acuden al consulado de Perú para que haya un acuerdo y entre países, pero están representando a su país. Y entonces el embajador de Perú en España no puede ser boliviano, tiene que ser un peruano. ¿Entendéis? Y el embajador de Bolivia en España no puede ser un argentino, tiene que ser un boliviano. Está correcto, ¿verdad? Ahora, un embajador del cielo en la tierra, ¿cómo tiene que ser? ¿Un alma viviente? ¿O uno que conoce el orden del reino? O estamos nosotros aquí en un festejo de naciones y dice: ahora viene el embajador de España. Y nosotros aquí mirando, y bueno, pues aquí van a traer un algo aquí de España. Y tú, que eres español, yo también, estamos allí, pues dice: bueno, pues aquí aparecerá uno bailando flamenco, la bandera de España, 2 tortillas camperas,
Porque te identifica con la cultura de tu país y te identifica con la vestimenta y con todo el mover. No, pero ahora aparece uno con un gorro así mexicano, te canta dos rancheras con la banda y te trae unos tacos y unos chiles. Y tú dices, aquí tenemos al embajador de España. Tú dices, ¿es usted? Eso no está en España ni en sueño. ¿A que sí? Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ustedes creen que el cielo se siente cuando nos mira a nosotros como embajadores del cielo? Y la forma de conducirnos. ¿Estamos andando nosotros en una santa manera de vivir? ¿Estamos expresando el reino? ¿Hablamos como se habla en el cielo? ¿Pensamos como se piensa en el cielo? ¿Tratamos a nuestro semejante como el cielo trata? Dice Cristo, Padre, que como tu voluntad se hace allí, se haga aquí. ¿Qué creéis que los ángeles piensan de nosotros cuando dice, mira, un embajador del cielo, ahí va? Y lo ve en la carne. Los ángeles hacen así. ¿Tú has sentido vergüenza ajena alguna vez? ¿Has sentido? Vergüenza ajena es cuando tú ves a otro. Lo que la persona misma no se ve, se le ve de afuera. Muchas veces nosotros no nos estamos viendo con la visión que tenemos que tener del nuevo pacto. Por eso es que estamos aquí de parte de Dios. Para que cuando el cielo te vea a ti, sepa que tú estás aquí defendiendo los intereses del cielo. La visión celestial. La visión del reino, los intereses de arriba, el señorío de Cristo. No, este es un hermano, ven aquí, siéntate. Tú que eres de Dios, si yo soy del Señor, siéntate aquí. Toma, venga un lugar. Toma, venga a la mesa, come. Venga, ¿qué te hace falta? No, ¿quién? Ese, ¿qué? Este, el otro, para allá, para acá, toda esa jerga que tenemos todavía sucia y asquerosa hablando los unos de los otros, que no nos tenemos respeto ninguno. Y eso no, el cielo no... Mira, ayer le dije yo a una persona, digo, mira, el cielo al minuto que va corriendo, Satanás evidentemente no tiene su honra porque ha metido la pata y ha sido juzgado. Pero como criatura, Dios todavía le mantiene la dignidad. Como criatura. Pero que no ha llegado su momento. Y le mantiene, no como entidad y como un ente que es inteligente, no. No se le puede honrar con lo que ha hecho. Pero como criatura le mantiene la dignidad. Y todavía anda suelto por ahí haciendo de la suya. Hasta el día que Dios, ¿entiendes? Pero le mantiene su dignidad. Y hay gente que no conoce ni el señorío de Cristo, ni cómo que se mueven las cosas del cielo, que no temen, dice, de hablar cosas sucias y cosas feas sobre las potestades superiores, como si tuvieran dominio sobre los demonios. Y muchas veces no dominamos ni nuestra propia carne. Ni cuando se nos viene el coraje. No hemos desarrollado la templanza ni la paciencia, llamado dominio propio, ni la bondad, ni la benignidad, ni el gozo, ni la paz, ni la fe. De ese fruto no hemos comido apenas. Después pego dos gritos y ya quiero yo llevar las cosas a su sitio con la naturaleza de Adán. Y como eso no funciona así, entonces me trabajo la intimidación, el chantaje emocional, y al final pues empiezo a manipular a la gente aquí, como también hacen en las iglesias protestantes, que ustedes saben que la mayoría están allí secuestrados, todos bajo temor, porque a muchos le hacen creer que les va a caer un meteorito encima. Pero no voy a compartir más, ¿vale? Pero vamos a dejar a su lado. Nosotros aquí ahora que nos hemos liberado, ¿qué vamos a hacer? Yo ya no me voy a justificar más de la religión, porque si Dios me revela, la revelación siempre viene acompañada con una responsabilidad. ¿Quieres revelación? Sí, ¿vale? Pero te voy a hacer responsable de la revelación que te doy. No me digas, dame revelación y después vas a decir, a mí me deja de compromiso. No. Hay un compromiso, para eso te revelo.
Ahora, si yo cojo una revelación y la meto debajo del almud, dijo Cristo, entonces ¿esto para qué? ¿Cómo voy a coger una ciudad y que está ahí arriba y la voy a esconder? Si la he puesto arriba para que todo el mundo la vea. Y si te he dado luz es para que la levante, ¿no? Para que todo el mundo vea quién soy yo y cómo es que a mí me gustan las cosas. Y tú coges y la eso porque no quieres un compromiso directo. Y va todo así rápido. Ya no queremos. ¿Tú quieres que Dios te vea como un bastardo o como un hijo? Porque al bastardo, ¿no? Hoy día hay muchas parejas que se juntan, uno viene con niños, otro viene con niños, entonces el nuevo padre o el nuevo novio de la madre dice, yo no me meto mucho en esto, porque total, al final tiene su padre que viene y tiene la custodia. Toda la película que nosotros estamos conociendo hoy día, entonces no se mete mucho al castigo ni al enderezamiento, porque no son de... Son bastardos, son hijastros, son hermanastros, ¿me entendéis? Pero cuando tú la has engendrado, o tú la has parido y tú lo estás criando, tú le metes orden. Bueno, es lo que se espera y se sobreentiende. Porque hoy día, como te duermen los laureles, te meten orden ellos a ti. Te mete orden. Y Dios dice en la Biblia que Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y dice, y lo hace participar de su santidad. La nueva versión de Dios, que es el nuevo hombre, que es Cristo, con el espíritu vivificante, es la mejor versión que Dios ha plantado en la tierra. El nuevo hombre creado sin un Dios. Eso es versión Android 2.0, máximo, con plenitud total. Ahí lo ve andando. Por eso cuando Cristo se levantó entre los muertos, ahí estaba. Juan el Bautista dijo ese. Ahí. Esa versión está en nosotros, que somos el cuerpo de esa nueva creación. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Tenemos que tener la misma naturaleza de la cabeza. Y en esa naturaleza hay divinidad. Adán no tenía divinidad injertada. La iglesia sí la tiene. La iglesia tiene divinidad. Por eso se le demanda que ande en santidad y como es propio en una santa y nueva manera de vivir, porque para eso nos han redimido de aquella vana manera de vivir. Y estamos en un proceso donde Dios no tiene que renovar esto para que tú veas la necesidad y los intereses que Dios tiene. No solamente de salvación de alma, que también de que nosotros crezcamos hasta la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, dice. Hasta que Cristo sea el todo, y en todos tú no puedes parar. Pues hermano, esto hay que entenderlo. Y cuando tú entiendes esto, mírame lo que pasa. Dios te agarra el corazón y no te suelta. Y ahora tú dices, suéltame. Y le dices, no te suelto. Déjame, y dices, no te dejo. Sé responsable y comprométete. Y ahí tú tienes ya que... Y cuando te agarra y no te suelta, tú ya no puedes vivir tu vida. Hay que tú entiendes que tu vida se quedó crucificada en el Calvario y que ahora vive Cristo en ti. Ahora vive Cristo en ti. Y entonces ahora tu mente circula en torno a la necesidad que Dios tiene. Ya tu dinero no lo echas no es ni para la religión ni es para tu necesidad, es para la necesidad de Dios. Cuando tú lo que tienes lo pones al servicio de Dios, no porque un pastor te ha dicho ni hay una organización detrás tuya, no, tú con Él, en la soledad de tu intimidad con Él, porque te has regalado comunión íntima con el Altísimo y te ha revelado su pacto. Cuando tú pones todo lo que tienes a los pies de Cristo, tú vives de eso mismo, no te falta nada, porque Él la ha prometido. Si no ve y pruébalo, porque Él dice, ninguno de los que confiaron en Él jamás fueron avergonzados. Ahora, el religioso tiene su dinero aparte de las necesidades de Dios, su casa aparte de las necesidades de Dios, el coche aparte de las necesidades de Dios, y siempre está primero por lo suyo y lo de... No hay una regeneración, una santificación genuina ahí. Y no nos engañamos. Todo lo que el hombre va a sembrar, eso es lo que va a cosechar.
Tú siembras con Adán para la carne, porque Adán no siembra para el cielo, ¿eh? Ahora, si tú siembras con Cristo para el reino, y si has resucitado con Cristo, busca las cosas que están arriba, escondidas en Dios, y esa es tu vida, entonces tú vas a cosechar vida eterna. Y tu herencia no hay quien la toque, porque es una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para ti. Dime dónde está tu visión, dónde están los intereses de tu herencia. No interés ninguno en las cosas de la tierra, esto es vanidad, hermano. Ahora, cuando vengas a reinar con Cristo, se cumple lo que Dios le dijo a Pedro, se cumplirá en ti. Los que habéis dejado casa, mujer o marido, hijos, terreno, todo lo que habéis dejado por mí, vaya a tener, le dijo a Pedro, en esta tierra 100 veces más, y después la vida eterna. Cristo no miente. Los ministros de Cristo están abastecidos hasta las manillas. No falta ningún bien que tú necesites. Vas a poder poner mesa para tu familia y para todo el que se arrime, porque eres un ministro del cielo. En el cielo no hay inflación, no hay crisis. Allí la bolsa no se mueve, no le meten Bitcoin, nada. Las calles son de oro, imagínate. Él vino a salvar y buscar lo que se había perdido. A ti te toca dar a conocer qué es lo que se había perdido y enderezar las mentes que están torcidas, llevarlas a su sitio, en el orden genuino que Dios estableció desde el principio. Me está mirando con cara como diciendo, vaya a tener la monserga que me está dando. A más de uno le veo yo los pensamientos por aquí circulando, lo que pasa es que me callo. Padre, te damos gracias en esta hora por tu infinito amor y tu misericordia. Yo te ruego, Dios mío, por esta palabra que tú le des vida en cada corazón. Mira, Dios mío, los que no han podido venir por diferentes motivos, y de una forma especial, Señor, trae elasticidad al odre de nuestra mente y renuévalo en la mente de Cristo, para que en esta hora, Señor, sea extendido, Dios mío, delante de nosotros ese camino hacia el propósito eterno, Padre. Dilata y ensancha, Dios mío, lo grande de tu imperio en nosotros, Dios, para que podamos dar a conocer, Dios mío, tu majestad, tu señorío, Padre, tu grandeza, tu poder, y que eso sea lo que predomine en nuestra mente sobre todo pensamiento, Señor, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ayúdanos a ser ministros de justicia y de paz. Te damos gracias, Señor, y no nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives y moras en nosotros, nosotros vivimos y moramos en ti, Padre. Salimos con tu amor, la gracia de Jesucristo, tu Hijo, y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, gloria a Dios. Salúdense los hermanos con alegría y con gozo.